Buenas noches, está con nosotros el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Horacio Rosati. Doctor, le agradezco muchísimo su predisposición, su buena predisposición para estar acá con nosotros hoy. Mi primera pregunta refiere a una cosa que pasó hace poco, que fue la Asamblea Legislativa, donde el presidente en un momento trató mal a los miembros de la Corte Suprema. Y usted, como presidente de la Corte, y el doctor Rosenkrantz como vicepresidente, estaban ahí. Los vimos todos, ustedes inmutables, impasibles. Yo le quería preguntar, ¿qué sintió usted en ese momento, más allá de esa imagen de hombre que no se perturbaba por nada? Mire, yo le quiero dar una respuesta personal, pero como tal es también una respuesta institucional. Cuando nosotros recibimos la invitación, conversamos entre los 4 ministros de la Corte cómo iba a ser nuestra representación. Decidimos los 4 que fuesen presidente y vice. Sabíamos cuál podía ser el clima, pero estábamos convencidos que nosotros no nos tenemos que dejar ganar ni por la pasión, ni por la simpatía, ni por la antipatía, porque expresamos una representación institucional. Nosotros estábamos ahí representando al Poder Judicial, a todos los jueces. Y así como uno reclama cuando dicta una sentencia, uno reclama de todos los jueces y uno lo practica todos los días, que hay que tener prescindencia de cualquier circunstancia de afecto, de desafecto, de simpatía, de antipatía, donde solo vale el expediente y lo que nosotros debemos resolver, la Constitución y las leyes. De la misma forma debemos comportarnos cuando expresábamos una representación institucional. Mire, esto lo practicamos todos los días, yo lo practico todos los días. Nos llegan causas muy complejas, muy difíciles, no solamente desde el punto de vista político, también desde el punto de vista humano. Y nosotros estamos acostumbrados a fijarnos en lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes para resolver. Se imagina que si el principal tribunal del país tomara sus decisiones en función del afecto, del desafecto, ¿qué podría esperar un jubilado, un trabajador, un empresario que quiere radicar una industria en el país o que quiere realizar una inversión, si los ministros de la Corte se movieran en función de pasiones, en función de subjetividades? Entonces, para nosotros primero está la institución y por sobre la institución incluso está la Constitución argentina. Debemos manejarnos así, dar el ejemplo, no solamente al momento de dictar la sentencia, sino también al momento de expresar una representación, que es lo que hicimos en ese momento. Quiero ser muy gráfico, Joaquín. Si usted tuviera un caso en la Corte y yo lo tuviera sobre el escritorio, y yo considerara que usted es culpable, por más elogios que me profiriera todos los días, yo no modificaría mi criterio. Y si yo considerara que es inocente, por más que me criticara todos los días, yo no cambiaría mi criterio. Nosotros debemos manejarnos de esa forma y de esa forma nos estamos manejando en este contexto. Y lo propio hicimos en ese caso el 1 de marzo y lo propio haríamos en cualquier circunstancia similar. Porque si nosotros no manifestamos y no expresamos una templanza de ánimo, una serenidad espiritual para tomar nuestras decisiones, seríamos como el piloto de un avión en turbulencia al que la tripulación o los pasajeros van a ver y lo encuentran desesperado, o a los gritos, o persignándose. ¿Qué le esperaría a ellos entonces? Nosotros tenemos una responsabilidad institucional y tenemos que manejarnos con una templanza y la tenemos que expresar en todo momento. Usted me está diciendo que no solo pensaron en la institución, muy importante, un poder del Estado,
sino también en los distintos sectores sociales que ven la representación de la Corte Suprema. Sin duda, sin duda. Y además nosotros pensamos que la seguridad jurídica, la estabilidad, no solamente se expresa en no cambiar de criterio de un momento a otro sin motivo, en el contenido de la sentencia, sino también la seguridad jurídica se expresa en la templanza de ánimo, también en la serenidad para tomar las decisiones y en la conducta de los ministros de la Corte. Por eso nuestra conducta ha sido esa. Tal vez esta pregunta sea redundante, pero cualquiera en esas circunstancias hubiera pensado en retirarse, en irse del lugar, del momento. Ustedes ni siquiera lo pensaron. No, la verdad es que no nos miramos con Carlos Rosenkrantz, pero no hubiera sido un triunfo de la subjetividad por sobre la objetividad que expresa la institución que nosotros representamos. ¿Cree que en este momento hay un conflicto de poderes entre el poder ejecutivo, sobre todo del poder ejecutivo y el poder legislativo, contra el poder judicial? Yo tengo que darle una respuesta que no está desligada de mi historia de vida. Yo hace más de 40 años que soy profesor de Derecho Constitucional, ¿no es cierto? Yo creo que cada poder del Estado en la Argentina está desarrollando su actividad conforme a lo que considera son sus competencias de acuerdo a la Constitución. El Congreso lo está haciendo y lo está haciendo con la Corte, es una atribución de la Constitución. La Corte lo está haciendo con relación a decisiones que puede haber tomado el Congreso o el Poder Ejecutivo. Lo que tiene que quedar claro es que en el diseño constitucional cada poder tiene una competencia y la competencia de la Corte, que es fundamental en todo Estado de Derecho, es ser la última instancia, la última palabra respecto de la constitucionalidad de las normas. Hace algunos años yo fui ministro de Justicia, es decir, que estuve del otro lado del mostrador. En el gobierno de Néstor Kirchner. En el gobierno de Néstor Kirchner. Y ahora soy ministro de la Corte. Y lo que debo decirle es algo que uno no lee en los libros de Derecho Constitucional, pero yo lo vi en mi experiencia personal. Siempre hay una especie de tensión entre los poderes representativos y el Poder Judicial. Siempre hay una especie de reclamo como de una incomprensión de un poder con relación al otro, y esto es recíproco. Se da... Sí, el reproche es que ellos son poderes elegidos por la sociedad y ustedes no. Claro, es un razonamiento que uno podría refutarlo, porque en realidad la representación de los jueces viene dada también de modo mediado o intermediado por los representantes de la por los representantes, el presidente. Porque es acordado por el Senado, Congreso, por el acordado por el tal Poder cual. Ejecutivo. Pero fundamentalmente la representación es distinta y la forma de elección es distinta porque los roles son distintos. Esta tensión, con distintas modalidades, con distintas formas, que a veces las formas son importantes también, y muy, se da en la mayoría de las democracias consolidadas en el mundo, donde suele haber una incomprensión. El político suele reclamar, suele decir, nosotros queremos transformar la realidad de esta forma, con esta norma. El juez me lo impide porque me declara inconstitucional la norma. El juez suele decir, no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. Nosotros somos la última instancia para defender los derechos y garantías de las personas. Y esto es una tensión casi permanente que hace a la dinámica del sistema republicano y la división de poderes. Así que yo creo que es algo que a veces se hace, la tensión es mayor, a veces la tensión es menor, a veces las formas son diferentes, pero en un sistema democrático hay que acostumbrarse a esto. Ahora, ¿cómo entienden ese marco de tensión este juicio político que se está llevando a cabo en una comisión de la Cámara de Diputados, digamos, no en la Cámara de Diputados, sino en una comisión de la Cámara de Diputados, contra la Corte Suprema, es decir, contra todos los integrantes de la Corte Suprema? Yo en esto me comprenden las generales de la ley y preferiría no opinar porque nosotros a lo mejor estamos llamados a opinar en otro momento respecto de las acusaciones que puedan formularse en concreto para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Por de pronto,
asistimos a esta situación y bueno, la sobrellevaremos como consideremos en cada momento que debemos sobrellevarla, ¿no? Ahora, hay un tema que a mí me llama la atención, ¿no? El grueso de la acusación contra la Corte Suprema de Justicia es por las sentencias. Sentencia del Consejo de la Magistratura, sentencia sobre la coparticipación de la capital. Yo digo, así, en términos generales, ¿se puede juzgar a los jueces por las sentencias? Déjeme darle una respuesta abstracta, que haga una respuesta concreta, pero que haga un poco abstracta su pregunta. Es decir, más allá de este episodio, de este juicio político, la respuesta a su pregunta es no, por el contenido de las sentencias no. Si en este caso es por el contenido de las sentencias, no es por el contenido de las sentencias, bueno, en su momento esto se dirimirá, ¿no es cierto? Dos cosas quiero decir sobre esto. Primero, la Corte o ningún tribunal de justicia inventa un caso. El caso le llega. Entonces, no es que uno dice, hoy me levanto y me voy a meter con otro poder del Estado, sino que hay casos, hay causas que llegan al tribunal. Claro, que alguien se siente afectado por una decisión del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y llega a la Corte Suprema. A veces es un poder con relación a otro poder, a veces es un Estado nacional contra una provincia, a veces es la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado nacional o contra una provincia. Es decir, que la Corte actúa porque le piden que actúe. Entonces la Corte actúa. Lo que no se puede decir después de haber pedido la actuación es, ustedes no son competentes para esto, porque esto es una cuestión de naturaleza política, por ejemplo. Porque entonces no se entiende o se ve una contradicción en por qué golpeo la puerta y pido justicia y después digo, quien me está respondiendo no está habilitado para hacerlo, cuando fui yo el que golpeé la puerta para pedir justicia. Entonces me parece que esto es importante que se tenga presente. Y después otra cosa, una segunda cosa, que yo la he vivido en estos más de 6 años que llevo como ministro de la Corte. En todo proceso judicial, no solamente los de contenido, que pueden tener un contenido, digamos, patrimonial, político, institucional, también en una cuestión de familia, en una cuestión laboral. Hay alguien que se siente que ha perdido en el proceso o que la respuesta no es la que estaba esperando. Ese siempre queda disconforme. Claro, alguien que se enoja con el juez porque no resolvió según le gustó. A mí me ha pasado en lo personal, y creo que hay demasiados testimonios sobre respecto de fallos de votos que yo he firmado con el anterior gobierno y con este. Y seguramente me pasará con el gobierno que venga. ¿Por qué? Porque uno tiene que actuar conforme a la Constitución y a las leyes. Uno no está acá para congraciarse con las personas, para hacer nuevas amistades. Uno está para aplicar la Constitución y las leyes. Eso deja disconforme a veces a uno de los dos y a veces a los dos. Y esa disconformidad se expresa. Pero bueno, uno tiene que saber que esto funciona así, funciona sobre la base de que hay partes de un proceso que van a quedar disconformes. Y le digo, a mí me ha pasado en lo personal, que hasta se ha dicho, si yo sabía que esta persona iba a fallar así, no lo hubiera propuesto. Me pasó, me pasa ahora y me va a pasar después. Ahora, ¿usted entiende que este juicio a la Corte es un juicio a la Corte Suprema o porque se habla mucho de jueces y fiscales, o es un juicio al Poder Judicial? Técnicamente es un juicio a la Corte, ¿no? A los 4 ministros de la Corte. El enjuiciamiento a los jueces que no son de la Corte tiene otro procedimiento, no se ventila en el Congreso, sino en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura. Así que técnicamente este es un juicio a la Corte Suprema, a los 4 ministros de la Corte. No, pero digo yo en el sentido político, porque cuando se enjuicia a la Corte se enjuicia a la cabeza del Poder Judicial. Y como hay tantas críticas a los jueces y a los fiscales. Sí, en general yo trato de no hacer, digamos, consideraciones que puedan ser asumidas o tomadas como consideraciones políticas. Tampoco califico o descalifico a las personas que pueden hacer este tipo de manifestaciones
por varios motivos. Primero, porque están en mi naturaleza, pero en segundo lugar, porque no quiero colocarme en una situación de una futura recusación. Por eso, en general, yo soy muy prudente respecto de cuando me preguntan cómo percibo una situación o qué opino de tal o cual persona o de tal o cual opinión de tal o cual persona. Ahora, dígame, doctor, usted es el presidente de la Corte, por lo tanto tiene contacto con jueces y fiscales. ¿Cómo está el clima? Porque también hay un permanente discurso de los poderes políticos contra los jueces y los fiscales. ¿Temen los jueces o les es indiferente las opiniones que escuchan? Bueno, no sé si es factible generalizar una respuesta, ¿no es cierto? A mí me parece que estamos viviendo un momento muy especial donde hay un clima, yo diría, mayoritario, ampliamente mayoritario, donde los jueces se sienten respaldados para aplicar libremente la Constitución. Respaldados por la Corte Suprema. Por la Corte Suprema, creo que la Corte Suprema, la opinión pública, está deseosa de que se apliquen las normas conforme a la Constitución, las leyes, los cánones jurisprudenciales tradicionales y demás. Creo que no voy a desconocer, no solamente pasa en la Argentina, en otros países, no voy a desconocer que es un clima que tiene su convulsión, por supuesto que sí, pero parece que hay una conciencia generalizada de que estamos en un momento donde el fortalecimiento de la democracia requiere claramente de la independencia del Poder Judicial y un Poder Judicial fuerte. Yo siempre digo, necesitamos un Poder Judicial fuerte, también un Poder Legislativo fuerte y también un Poder Ejecutivo fuerte y una sociedad más fuerte que los tres poderes. Así que a mí no me ruboriza decir que es importante que haya un Poder Judicial fuerte y que haya una Corte establecida y que haya una Corte, digamos, que sepa lo que tiene que hacer. Se dice, debe ser una pregunta más global, ¿no? Porque yo escucho mucho, y además está en las encuestas, que la sociedad pide una justicia más, una mayor acción judicial y más rápida sobre los delitos comunes y sobre la corrupción. Le quiero pedir su opinión. ¿Usted cree que realmente el país está necesitando una justicia más grande, más amplia y más rápida en sus decisiones? Mire, el Poder Judicial tiene un diseño que viene del siglo XIX, en su estructura, y que tiene una conformación cuantitativa de los años 90. Se ha modificado muy poco en ese sentido. La Corte Suprema de Justicia el año pasado resolvió, en muchos casos por rechazarlo, ¿no? Pero resolvió 21.000 causas, 21.000, los 4 ministros actuales. Déjeme hacerle una. Sí. ¿Cuántas causas resuelve la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos por año? 100, 120. Y usted me está hablando de 21.000. 21.000, de las cuales... ¿Por qué esto? Porque porque la comunidad jurídica entiende muchas veces que la Corte es como una tercera instancia. No estoy de acuerdo con lo que me dijo la primera instancia, voy a la segunda instancia. No estoy de acuerdo con lo que me dijo la segunda instancia, voy a la Corte, que sería como una tercera instancia para que me revise lo que dijo una Cámara. Eso no funciona así en Estados Unidos. En Estados Unidos el filtro es tan grande que esas causas de ninguna manera llegan. Y le quiero dar un dato. El 60% o más de las causas que nos llegan a nosotros para fallar son generadas por el propio Estado. No este gobierno, el anterior y el anterior. Por ejemplo, las causas previsionales. Entonces, de esas 21.000 que yo le dije el año pasado... Tienen que resolver caso por caso de los jubilados que reclaman. Y son caso por caso. Caso por caso. Caso por caso de
cuestiones que nosotros sabemos que los órganos que nos están planteando la revisión saben cómo va a fallar la Corte, porque ha fallado siempre igual. En este caso en favor de los jubilados. Entonces, si el 60% de nuestro trabajo o más proviene de los propios gobiernos, insisto, no estoy hablando solamente de este, el anterior, tiene que ver con muchos factores, con dilatar, con demorar, con hacer más lenta, que en realidad no es más lenta la justicia, es que se le agrega una instancia que no se le está agregando el Poder Judicial, sino que se le está agregando quien recurre al Poder Judicial. Entonces, cuando uno ve todas estas fallas, digamos, sistemáticas, bueno, significa que, por supuesto que la gente quiere una justicia más rápida, tiene razón. De todos modos, así como les decía que esto es un diseño de los años 90, a partir de la pandemia, la evolución que se ha dado, por obra de la necesidad muchas veces, en términos de informatización del Poder Judicial, es impresionante. Esto se va a ver en los próximos 5 años. Los procesos van a ser más rápidos, los procesos van a ser mucho más virtuales en muchos aspectos, y entonces me parece que vamos a tener una justicia más rápida. Pero cada vez entran más causas, lo cual supone también una cierta incapacidad de todos nosotros para resolver un problema sin judicializarlo. Esto antes no ocurría. Entonces, un conflicto entre vecinos, un problema de herencia, un problema de familia, termina en la primera instancia, en la segunda y en la Corte. Pero el problema creo que es cuando la política se judicializa, más que la sociedad, ¿no? Bueno, ahí tenemos un tema donde ¿quién resuelve esto? Muchas veces, desde la política dicen, bueno, se judicializó. Entonces nosotros ya no hacemos nada, porque se judicializó el tema. Bueno, después está la respuesta de la justicia. Si es insatisfactoria, no me gusta. Bueno, pero lo judicializaste. Y lo judicializaste y después no te gusta el resultado. Esto ocurre mucho. Y no es una crítica a un gobierno en particular, esto ocurre mucho. También es cierto que muchos temas que antes no se judicializaban son temas relativamente nuevos, se judicializan permanentemente, las cuestiones con derechos de consumidores y las cuestiones medioambientales. Son muchas cuestiones que antes no pasaban por un tribunal de justicia y hoy pasan todas por un tribunal de justicia. Entonces todo esto abarrota el sistema y hace que, y además hay reformas que hay que hacerlas, sobre todo en materia penal, urgente, como la implementación del Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, que se aplica solamente en Jujuy y en Salta, pero que ya debería verse su aplicación en Rosario, por ejemplo, en Santa Fe, por ejemplo, en Mendoza, por ejemplo. Y estamos atrasados en eso. Usted es presidente de la Corte, pero también es santafesino. Sí, claro. Y quiere su provincia. Principalmente santafesino. Presidente de la Corte por un tiempito, pero santafesino siempre. Porque además sé que va, cuando puede, va a estar en Santa Fe. Todos los fines de semana. Le quería preguntar por Rosario. Sí. Rosario está viviendo en estas horas una situación muy dramática. Ayer mataron a un niño de 11 años, hirieron a otros niños. Anoche mataron a un joven de 27 años. Hoy los vecinos se levantaron, como hicieron justicia por mano propia, fueron y destruyeron la casa de supuestamente el asesino de este niño de ayer de 11 años. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que está? Porque yo recuerdo que hace 10 años la Corte Suprema de Justicia dictó una muy dura resolución denunciando el narcotráfico en el país. Sí, y quiero decirle, discúlpeme la referencia personal, pero yo hace 1 año y medio o más dije que el principal problema en la Argentina iba a ser 3 o 4 años después el narcotráfico. A lo mejor me quedé corto porque no se cumplieron se acortaron los tiempos. Los plazos. El problema del narcotráfico tiene que ser abordado conjuntamente desde distintas perspectivas. ¿Qué significa esto?
y no quiero dar una respuesta que diluya la responsabilidad, todo lo contrario, todo lo contrario. Esto tiene un aspecto judicial, un aspecto de inteligencia, un aspecto, digamos, de represión del delito, un aspecto de qué se hace con el dinero que se obtiene, el lavado de dinero. Nosotros tenemos en este momento, desde el punto de vista simplemente jurídico, judicial, dos temas. Primero, que no rige en todo el país el mismo código de procedimientos penal. Es decir, que tenemos dos códigos, uno para un sector del territorio argentino y otro para otro. Eso ya es una normalidad. En uno la figura dominante es el juez, en la otra la figura dominante es el fiscal. Son sistemas investigativos distintos, son velocidades distintas, hay oralidad en uno, en otro hay, sobre todo el tema es más por escrito, etc. Y tenemos otra dificultad adicional por el tema del narcotráfico, que en algunas provincias está separada el narcomenudeo del narcotráfico y en otras provincias no. Está todo federalizado. Es decir, que en algunas provincias el narcomenudeo es provincial o local y el narcotráfico es federal. Y en otras todo es federal. Entonces, ahí hay que tener un abordaje, yo no digo igualitario, porque es un país federal, pero sí articulado. Sí articulado. Entonces, eso no está pasando ahora. Al no estar pasando, uno ve que el crimen está organizado, pero la forma de combatirla no tiene el mismo nivel de organicidad. Y eso es un tema que debe resolver fundamentalmente la política. Yo celebro en mi provincia de Santa Fe, dentro del drama cotidiano que se vive, celebro que los representantes de la provincia, los representantes ante la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores de la Nación de mi provincia de Santa Fe, los legisladores, se hayan puesto de acuerdo, perteneciendo o proviniendo de distintos partidos políticos, se hayan puesto de acuerdo en un proyecto de ley que espero sea tratado, que no va a ser la solución de todos los problemas, pero si tenemos ese proyecto que crea nuevos tribunales, si tenemos la aplicación del Código Procesal Penal, que para que la gente entienda es más velocidad y un proceso que sea predominantemente oral y no escrito, donde el fiscal, el investigador, es la persona que tiene un rol fundamental, preponderante. Por eso no solamente hay que crear tribunales, hay que crear muchas fiscalías, muchas fiscalías. Y de paso, déjenme decir, expresar mi reconocimiento a los fiscales y jueces federales y provinciales, algunos fiscales provinciales que han trabajado muy bien en el tema del narcotráfico y que han permitido en los últimos meses resolver esto. Esto no puede quedar como venía estando antes. Yo hace 6 meses dije, me llama mucho la atención, lo dije en Rosario, en una reunión que congregó a todos los jueces del país, los jueces federales. Me llama mucho la atención que no lleguen casos de narcotráfico a la Corte. ¿Será que todo el mundo está de acuerdo con las sentencias de primera y de segunda instancia? Que no llega nada a la Corte. Cuando a la Corte llega todo de cualquier otra disciplina, pues en estos 6 meses han llegado muchos más casos. Y los estamos resolviendo, tenemos 50 condenas en los últimos meses. Quiere decir que acá hay que expresar una clara vocación política y que se articulen todas las partes que intervienen. Y yo creo que de esa forma sí se va a combatir en serio. También la fuerza de seguridad, ¿no? Sin duda. Claro. Y donde la cárcel no debe gobernar a la calle, sino la calle a la cárcel, porque hoy está pasando todo lo contrario, Sí. Circunstancia que venimos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que desde la cárcel se ordenan los delitos. 70-80% de los delitos. Claro. Y del narcotráfico diría que más todavía. Claro. Déjeme hacer una última pregunta. Si usted debe haber jueces y fiscales que lo están viendo y que son sometidos a una crítica permanente por parte del poder, ¿qué les diría usted? Que tengan templanza de ánimo, que tengan fortaleza de ánimo y que apliquen la Constitución y las leyes. Otra cosa yo no puedo decir porque es lo que nosotros intentamos hacer permanentemente.
Pero esos jueces y fiscales ¿pueden sentirse respaldados por la Corte Suprema? Me parece que esta Corte ha dado muestras suficientes de que así es, y lo ha hecho sin espectacularidad, sin un despliegue